Listos, vamos a dar un aplauso a las personas que nos ven en otro lugar, porque estamos ahorita transmitiendo en vivo desde IBF. Y pues vamos a orar, ¿no? ¿Les parece si oramos y dejamos que Dios nos hable el día de hoy? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que esta es viva y eficaz. Gracias también, Señor, te damos porque podemos abrirla de manera libre, porque podemos, Señor, estar delante de tu presencia, Padre, y poder cantarte, poder adorarte, poder reconocer lo bueno que eres con nosotros y has sido durante toda esta semana, y venir este primer día de esta nueva semana, Señor, a darte la gloria, a adorarte, a agradecerte, Señor, a rendirte un culto de adoración, porque tú lo mereces, porque tú eres bueno, porque has sido misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos. Háblanos a nuestro espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, tu verdad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hay muchos que yo sé que estamos aquí y que también están allá en casa, que en realidad amamos a Dios, ¿no es así? O sea, podemos decir ahorita, amamos a Dios, y yo creo que todos, quizá algunos por cliché, quizá otros porque pues ya ni modo de no levantar la mano, ¿no? Quizá porque el otro levantó la mano, pues van a decirme que yo qué soy, ¿no? O qué hago aquí en este lugar. Pero todos los que estamos aquí podemos decir que amamos a Dios. ¿No es así? Algunos quizá un poco más, algunos dicen amar, pero no se les nota, algunos sí se les nota, pero el hecho es de que todos de alguna manera podemos decir que amamos a Dios. Amamos por lo que Él es, amamos por lo que Él hace, ¿no? Amamos porque es nuestro Dios, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro Señor, por todo lo que, por su palabra y por todas las bendiciones que nos ha dado, por la misma naturaleza que tenemos y podemos disfrutar. Podemos decir que amamos a Dios de alguna manera. Pero también muchos que decimos amar a Dios vivimos frustrados, ¿no? Vivimos en una frustración constante, porque no logramos cambiar áreas de nuestra vida. Oramos, nos congregamos en una iglesia como esta, buscamos servir a Dios, buscamos agradarlo, pero nos volvemos a equivocar. Y con los mismos problemas y los mismos pecados y mismas decisiones malas que tenemos, volvemos a cometer pecado otra vez. ¿Cuántas veces hemos dicho ya no más? Y me consagro a Dios y digo, yo voy a vivir diferente de hoy en adelante, un parteaguas en mi vida. Hoy va a ser el día, hoy es diferente. Pasa un día, estamos en victoria. 2 días, ahí la llevamos. 3 días, pues me ha costado, pero ahí estoy. Y después caigo en el mismo error. Nos frustra, nos desanima, nos desalienta, a tal grado de dejar de pelear, a tal grado de abandonarlo y de decir, bueno, ya me embarré de lodo, ya me ensucié, pues ahora déjame embarro bien y déjame revuelco bien para ver si lo disfruto. Y muchas veces nos damos cuenta que es la peor vida que puede tener un ser humano. Yo siempre he dicho que la vida más miserable que tiene el ser humano es aquel cristiano que no puede disfrutar de una vida cristiana plena y que no puede disfrutar de una vida de pecado plena. Entonces esto es miserable, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando joven, que fui joven, bueno, más de lo que soy ahorita, y yo recuerdo que había situaciones en mi vida, en la adolescencia, que malas decisiones que tomaba y amistades que tenía, me inclinaba mucho por mis amistades y tenía una influencia, era completamente influenciable yo. Y entonces hacíamos cosas que no deberíamos hacer como jóvenes, como adolescentes, ¿verdad? No les voy a decir la lista de pecados que cometía, ¿verdad? Pero ahí teníamos una lista grande. Y yo recuerdo, porque yo ya conocía de Dios, yo ya me congregaba en una iglesia cristiana y después dejé de congregarme, me desanimé y total que vivía con un pie aquí y con otro pie acá, ¿no?
Me sentía hipócrita aquí y me sentía hipócrita acá. No me sentía pleno aquí y tampoco me sentía pleno acá. Y yo recuerdo que en una ocasión yo veía a mis amigos, pero contentos, súper contentos haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Estábamos todos embriagándonos, tomando. Y yo los veía felices. Y entonces yo agarré la primer copa, porque yo dije, bueno, pues yo también voy a tomar, pero la primer copa, y la tomé, y yo los veía tan contentos, y luego tomé la segunda, y dije, está rico, sí, muy bien, la tercera, así, o sea, el traguito pues, y después yo dije, me voy a emborrachar, me voy a embrutecer, estoy seguro. Y seguía, y yo los veía a ellos, pero felices, y yo me sentí muy miserable. Me sentí avergonzado con ellos, avergonzado con Dios, avergonzado conmigo mismo, con mis padres, con mis hermanos, con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues yo era un sábado en la noche, venía de una reunión de jóvenes y de la reunión de jóvenes de la iglesia, cantando y alabanzas y coritos y todo eso. Ya de repente me fui con mis amigos, los borrachines, ¿no? Y estuve con ellos y fumando y tomando y todo. Y entonces empecé a ver que mi vida era una vida miserable. Porque estaba acá y no me sentía pleno. No era genuino, era un hipócrita. Estaba acá y no podía disfrutar lo que mis amigos disfrutaban y no podía disfrutar de las cosas que ellos hacían. ¿Algún testimonio? Podemos sentirnos así, ¿no? Luchamos, luchamos, luchamos y caemos en lo mismo. Siempre en lo mismo. Los mismos errores, los mismos pecados, la misma toma de decisiones. Queremos cambiar el entorno, queremos cambiar amistades, queremos cambiar nosotros, nos esforzamos, nos determinamos y fallamos una y otra vez. Quizá no es falta de deseo, pero yo creo que quizá es falta de discernimiento, falta de identidad, falta de fe, de creer en la obra del Espíritu Santo posible en mi vida. Quizás una artimaña de Satanás en la cual nosotros ya caímos en su juego. Quizá usamos a Satanás como pretexto y en realidad somos nosotros, ¿no? Lo más peligroso es de que nosotros no quizá, seguro, estamos siendo atacados constantemente y no nos damos cuenta. Tenemos que entender que Satanás no puede quitarnos la salvación, pero sí puede detener nuestro proceso. Sí puede detenernos de tal manera que nosotros no avancemos. La oposición satánica es una realidad constante en nuestras vidas. O sea, es tan real como el mundo en el que nosotros vivimos. Es un mundo espiritual, ¿sí? Y esa oposición a la santificación del Hijo de Dios es constante, es todos los días, es demasiado persistente y no siempre se manifiesta de una manera muy evidente, dramática. O sea, no quiere decir que Satanás se nos va a aparecer o los demonios se nos van a aparecer como un hombre rojo con cuernos, con una pata de gallo y otra pata de toro, con un trinche y una cola de pico, ¿no? De lanza, y te va a decir, ¡ah! Te doy miedo. Y que tú le digas, no me des miedo, ya tengo mucho, ¿verdad? O sea, no se va a aparecer así de esa manera. Va a ser muy sutil, va a ser muy, ¿cómo se llama? No sé, progresivo, estratégico. Satanás no se va a aparecer como un demonio gritándote y asustándote y moviendo cosas. A veces lo hace. Pero en realidad para tentarte va a ser muy silencioso. A un hombre se le va a aparecer el diablo con una mujer con una minifalda hasta acá, con piernas bonitas, ¿no? A una mujer se le va a aparecer, no sé, uno como el pastor.
a un hombre o a una mujer, ¿no? Se le va a aparecer, no sé, si tiene una tentación o si tiene una debilidad en cuestiones del dinero, pues se le va a aparecer como una cartera olvidada, como algo fácil de agarrar. O a una mujer, también hombres también que hay, ¿verdad? Se les va a aparecer con una vecina que llegue nuevo al vecindario, chismosa, chismosa como ella, con la cual uno pueda llevar esa camaradería y decir, oh, mira qué bien me la llevo con la vecina. Nos encanta chismear a todos los vecinos, ¿verdad? Y hablar mal de ellos, murmurar. Siempre, siempre va a ser conforme a la tentación que nosotros podamos sufrir o tener. Porque todos los que estamos aquí, todos los que están allá en casa, todos, absolutamente todos, tenemos debilidades. Puntos fuertes, que somos inamovibles, y puntos muy débiles, somos tan facilitos, que con cualquier cosita nos derrumbamos. Yo puedo decir que yo, en mí, Omar Olvera, yo, personalmente yo les puedo decir que yo no tengo problema con cuestiones de dinero. Jamás, jamás yo me voy a quedar con algo que no sea mío. Jamás voy a tener la tentación de decir, ay, aquí hay dinero, ay, lo agarro para mí. Jamás. Eso yo puedo decir, en eso soy muy fuerte, muy determinante, muy cuidadoso. Jamás. Pero hay otras cosas que no les voy a decir, chismosos, porque no les importa, que sí soy muy débil. Demasiado facilito, demasiado débil. Que si por ahí me agarra el diablo, lo más seguro es que si me agarra flaquito, flaqueando, me va a hacer caer. Es lo más seguro. Y así todos los que estamos aquí, así sentaditos, bonitos, peinaditos como se ven, tenemos partes fuertes que decimos esto jamás en mi vida, y de verdad jamás. Y hay partes muy débiles en nosotros, las cuales Satanás entiende y Satanás sabe. ¿Por qué? Porque sus demonios son reales y porque dice la Biblia, ¿sí?, que nosotros no tenemos lucha. En Efesios 6:12 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, es una realidad, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esto quiere decir que nosotros tenemos una lucha constante, que tú y yo estamos en una lucha constante todos los días, a todas horas, y nosotros no nos damos cuenta. Y es una lucha injusta porque nosotros no vemos. Es pelear contra el hombre invisible, ¿no? Pero real, pero estratégico y pero fuerte. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos una lucha espiritual y que esta es muy estratégica. Si buscamos por favor en nuestras Biblias, ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan, por favor, vamos ahí a Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 17 precisamente, 17. Vamos a ver lo que dice la Biblia ahí en Juan 17. Jesús está orando poco antes de la crucifixión. Ya pasó lo que es la entrada triunfal, ¿sí? Ya Jesús está en Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, en el templo, en el atrio del templo, Jesús se reunía, empezaba a predicar, y entonces se reunían la gente que iba a las festividades de que eran la Pascua, que era una convocación que se hacía precisamente en Jerusalén, y que había muchísima gente, miles de personas estaban ahí. Entonces Jesús se ponía en los escalones del atrio y de repente comenzaba a predicar. Aquí estamos situados nosotros unos 2-3 días antes de que Jesús fuera crucificado. Y entonces Jesús está orando. Y no está orando de una manera muy personal o nada más para sus discípulos, sino Jesús está orando por todos nosotros. Porque dice, te pido por estos, mis hijitos, los que están aquí,
y también los que han de creer después. Entonces, todos los que estamos aquí sentados, los que están ahí en casa, así muy cómodos, viendo el dispositivo, la televisión, todos los que estamos aquí, debemos estar tranquilos porque Jesús oró por nosotros y todavía ni nacíamos, pero ya había orado por nosotros. Te pido por estos y por los que han de creer en el futuro, o sea, nosotros. Les dice, parte de la oración que hizo Jesús ahí es: santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. La santificación no se detiene sola, la santificación es resistida. Todos los días es resistida la santificación en el Hijo de Dios. ¿Qué es la santificación? Ahorita vamos a ver qué es la santificación, ¿sí? Pero Jesús nos está diciendo, protégelos del pecado. Sino está diciendo, santifícalos en la verdad. Usa la verdad para santificarlos. La transformación entonces depende de la verdad. Ahorita vamos a ver qué es la verdad. Y la realidad es de que el enemigo, Satanás, constantemente pelea contra ella, pelea contra la verdad. Él es el enemigo de la verdad, es el padre de mentiras, que también ahorita vamos a leer acerca de esto. Entonces, en este contexto, si nosotros vemos las palabras, aquí hay 3 palabras que podemos sacar así como una exégesis de ellas, que es precisamente santifícalos, ¿verdad? Otra es verdad y la otra es palabra. Son 3 palabras claves de este versículo, ¿sí? ¿Qué quiere decir en el griego estas palabras? En el griego santifícalos es agiazo. Literalmente santificar es apartar, consagrar, transformar con un propósito. Eso es santificar. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha santificado, nos ha hecho santos, nos ha apartado para Él. Nosotros entonces estamos apartados, consagrados. Tenemos, Dios tiene un derecho exclusivo sobre nosotros. Nosotros hemos sido apartados de toda la humanidad y hemos visto esto. Efesios capítulo 1, ustedes lo pueden leer completito, ¿verdad? Todo el capítulo. Y ahí dice, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos, ¿sí? Ha perdonado nuestros pecados. Dice ahí que también nos ha redimido, o sea que nos ha comprado, nos dio todo, nos hizo aceptos en el amado y luego nos puso las arras, ¿sí? Que es una garantía. Somos herederos, somos coherederos, somos hijos. Todo eso dice que somos. Esa es la identidad ahora que tenemos como hijos, como herederos legales y adoptados por Dios mismo. Ahora somos su familia, somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, esto dice Pedro. Entonces, esa es nuestra identidad. ¿Qué somos? Nuestra profesión es un segundo lugar. Nuestra posición económica es un segundo lugar. Nuestra posición familiar es un segundo lugar. Inclusive nuestra ciudadanía es un segundo lugar. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Somos perdonados y somos amados y somos aceptados y somos adoptados. Eso somos. Somos santificados, somos apartados. Y lo que Él quiere entonces es que nosotros estemos consagrados, seamos transformados en nuestra manera de pensar con un propósito eterno. Y esto quiere decir santifícalos. Y cuando dice tu verdad, la verdad es aletheia. Eso quiere decir en griego aletheia.
y es una realidad absoluta. No es una percepción, sino es una realidad absoluta. No es tu verdad, mi verdad, la verdad de este o quién tiene la verdad. No, 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 no es la verdad absoluta, completa. Y esta solamente la tiene Dios. Dios tiene la verdad y única verdad. Entonces dice, santifícalos, apártalos a la verdad. ¿Sí? A la verdad. Y hay otra palabra que dice, tu palabra es verdad, ¿no? Palabra es logos. Literalmente es una expresión viva y activa de Dios. Dios hablando la verdad. Entonces, cuando dice tu palabra, nosotros tenemos aquí la palabra de Dios escrita. Este es un compendio de 66 libros en un tomo único, ¿sí? Donde todo está aquí unido, en Nuevo, Antiguo Testamento, y todo lo que está aquí, todo es verdad. No contiene la verdad, es la verdad. Porque entonces podremos decir que si contiene la verdad, podremos decir que parte de lo que contiene aquí entonces no es verdad. Pero todas las palabras que están escritas en su totalidad y habla de algo pleno y habla de algo cualitativo, ¿sí? Es palabra de Dios y es la verdad. Entonces lo que Jesús está orando por nosotros es apártalos a la verdad absoluta a través de logos, que es la expresión viva, activa tuya, Dios, que es verdad. Eso dice este pasaje. Entonces la santificación no es un comportamiento externo, no es un esfuerzo humano, no es un decir, ay, me voy a portar bien, me voy a portar bien, no, sí, me voy a portar bien, me voy a portar bien. Quizá te portas bien. El ratito, otra vez. Oh, ¿qué onda, Dios? Y le echan la culpa a Dios. No es un esfuerzo humano alcanzable. Nosotros no podemos de manera humana alcanzar una santificación. Es entender que la transformación interna se produce a través de la verdad de Dios y dejarse transformar. En pocas palabras, flojito y cooperando. Porque Dios está trabajando. ¿Sí? Ah, miren, salió una para freestyler. Pero ¿cómo Satanás entonces impide avanzar en nuestra santificación? ¿Cómo es que impide avanzar en nuestra santificación? Podemos ver algunas cosas, recordar algunas cosas, aprender algunas cosas que en primer lugar lo que hace Satanás y sus demonios, que es algo que le ha funcionado y como que él, lo que le funciona no lo cambia, ¿eh? O sea, continúa con eso porque le funciona y es garantía de que le va a funcionar al 100. Porque él conoce al ser humano, su pensamiento, conoce su actuar, conoce sus debilidades. Conoce que todos tenemos debilidades, alguna una cosa, alguna otra cosa, pero todos somos exactamente iguales. Todos. Y lo que hace él, primero que vemos y que aprendemos ahí en Génesis, es en el origen pues de cómo empieza a tentar al ser humano después de que la creación, de que Dios hizo la creación, hizo lo que existe, ¿no? La naturaleza, los árboles, el agua, la tierra, los paisajes, los animales, hizo al ser humano, nos hizo muy complejos, nos hizo perfectos, nos hizo completamente funcionales, asombrosamente funcionales desde su creación, sorprendentes, que a la ciencia dice, ¿cómo es posible que de un tejido, que de dos células se conforme un tejido y que de ahí se conformen órganos, sistemas, la vida misma? ¿Cómo es posible? La citología y la embriología están sorprendidos de ver las maravillas de los milagros naturales a través de una concepción o de un embarazo. Y cada órgano, cada función, es
todo un tema, todo. Es una maravilla. Por eso dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso dice la Biblia ahí en Romanos que la creación cuenta el poder de Dios, de tal manera que el ser humano crea que existe un creador y se maraville. Es increíble. Entonces Dios se ha manifestado, ¿sí? Y después de esa creación que hace tan perfecta, entonces llega Satanás y ahora sí comienza a conocer al ser humano, sus pensamientos, sus decisiones, sus sentimientos, y comienza entonces a distorsionar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en Génesis capítulo 2, Dios hablando con Adán, ve que es un hombre solo, que los animales tienen pareja y que el perro tiene perra, el gato tiene gata, la jirafa tiene jirafo, el elefante tiene elefanta, ¿verdad? O sea, macho hembra, ¿no? Y dice que no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios le dio una ayuda idónea, salió Eva, ¿no? Y se la presenta. Y entonces Dios les da indicaciones: llenad la tierra, sojuzgadla, multiplíquense, ustedes son una pareja, ¿no? Y empieza a dar las indicaciones, y entre esas indicaciones les dice: de todo árbol que está en el huerto pueden comer, menos de un árbol, del árbol que es del bien y del mal. De ese no van a comer, porque si comen se mueren. Fue muy clara la indicación, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? No la contradice, sino la distorsiona. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el huerto? Ahí Eva, ¿qué tenía que haber dicho? ¿No dijo eso Dios? No estés distorsionando la verdad. ¿No dijo eso Dios? Se puso a darle una explicación. No, sí nos dijo que comamos de todo menos de un árbol. No, que si comíamos de ese árbol moriríamos. No, no es así. ¿Sabe Dios que si tú comes de ese árbol serás como Él? Entonces distorsionó la verdad. Le presentó el árbol y le dijo: mira, este árbol. Y entonces ella vio que era codicioso ese árbol para tener conocimiento del bien y del mal, y dice: y ser como Dios. Le distorsionó la verdad, y lo increíble es de que la mujer se la creyó. Y Satanás actúa exactamente igual con nosotros hoy en día. Yo creo que hoy mismo en la mañana, antes de venir a este lugar o estando aún en este lugar, Dios sabe pues que nosotros fuimos presa de esto y que Satanás distorsionó la verdad en algún punto en nuestra vida hoy mismo, porque le sigue funcionando. ¿Cómo? Cambia lo que Dios dijo, mezcla la verdad con mentira, hace que lo incorrecto parezca normal. Sin una verdad clara, entonces no hay una transformación real, y entonces distorsiona la verdad. Y si nos damos cuenta, el mundo en el que estamos viviendo, la ideología de género y todo lo que está sucediendo en el mundo, tiene que ver precisamente con distorsión de la verdad. Ahí resulta que hay dos hombres que dicen amarse, y que Dios dice: el hombre con mujer, la mujer con el hombre, no pueden tener relaciones sexuales de esa manera, solamente es una abominación que sea hombre con hombre, mujer con mujer. Pero ¿qué dicen ellos? Distorsionan la verdad y dicen: Dios existe y Dios es amor. ¿No nos dice que nos amemos los unos a los otros? Ahí no pone distinción. Entonces así es, manipulan la verdad, la cambian, mezclan la verdad con la mentira, hacen que lo incorrecto parezca normal, a tal grado de cambiar la idiosincrasia de la humanidad. Y este es un ejemplo pequeño, muy pequeño, a lo que estamos viviendo en la actualidad. Nos satura la mente muchas veces
distracciones, mucha actividad, poco enfoque espiritual, ruido constante, y Satanás entiende que una mente ocupada no procesa la verdad. ¿Qué pasa ahí? ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús en la casa de su amigo Lázaro? Él tenía 2 hermanas, una era Marta, la otra era María, y entonces Marta andaba haciendo el aseo, atendiendo y aquí trabajando, y María se queda a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas, adorándolo, viéndolo, y entonces se desespera esta Marta y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Y se empieza a enojar. Y Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas tareas, con muchas cosas. Estoy yo aquí. O sea, es el Hijo de Dios, es Dios mismo ahí, en su casa, sentadito. Y le dice: María ha decidido tomar la mejor parte, que es estar delante de mi presencia y dejar de hacer lo que tiene que hacer. Y esa parte no le será quitada. No te turbes. No estés distraída haciendo las cosas que sí son importantes, pero no son lo más importante. Entonces, una estrategia del diablo es precisamente mantener nuestra mente ocupada en cosas que no precisamente son pecado, pero que no son tan importantes, que llegan a distraernos, ¿no? No siempre nos lleva a caer en un pecado abierto también. Es más sutil. A veces solo nos desenfoca, ¿no? Activismo sin intimidad. Creemos ocuparnos en servir a Dios, olvidándonos del Dios de la obra, ¿no? Entretenimiento excesivo, falta de disciplina espiritual, exceso de trabajo, cosas que no son buenas. O sea, nosotros no necesitamos caer en un pecado grave para dejar de crecer, para dejar de avanzar. Basta precisamente con dejar de avanzar, con distraernos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 concluye todo un capítulo que era el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe, donde está hablando desde Adán y todo lo que son Moisés, ¿cómo se llama? Elías, habla de David, y habla de toda la historia del Antiguo Testamento, de hombres, mujeres determinantes, llenos de fe. Y concluye el versículo 12 diciendo: ok, por tanto, dice 12:1 de Hebreos, por tanto, teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, hablando de los héroes de la fe que está hablando en el capítulo 11, dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Y aquí hay 2 cosas que pide despojarse, ¿no? Es peso y es pecado. El peso no es pecado. El peso, nosotros podemos decir que son distractores, cosas aparentemente buenas, pero que pueden llegar a ser un obstáculo. Porque dice: de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, el peso, ¿cuál es el peso? El peso puede ser tu trabajo, tus relaciones personales que tengas, tu misma familia, tu esposa, tu esposo, tus padres, tu casa, tus cosas, que no son precisamente cosas malas, son cosas buenas, pero se tienden a ser un peso cuando ocupa el lugar que Dios merece. Y entonces se convierte en un pecado, y el pecado es idolatría. Es un estorbo muchas veces. Pues tenemos una carrera, estamos inscritos en una carrera, y esa carrera muchas veces nos distrae cosas que son buenas y que se convierten en un peso, distracción, y no nos deja avanzar. Entonces ahí podemos encontrar situaciones en las cuales podemos decir: bueno, qué bendición es el trabajo, ¿no? El trabajo es una bendición, ¿no es así? Es una bendición. Pero cuando ya no me permite congregarme, cuando no me permite servir a Dios, cuando no me permite leer,
meditar. Cuando me agota tanto que ya no tengo fuerzas para orar siquiera, digo, Señor, gracias por este día que... Y en la madrugada a las 5 de la mañana que me tengo que levantar, amén, y ya me tengo que ir. Y Dios se quedó ahí, estaba viéndonos. Sí, mi hijo, me decías. Cansados, agotados, distraídos. Es algo bueno, pero tiende a ser un peso en nuestras vidas. A veces es una relación de amistad absorbente. A veces es una, no sé, una actividad. El ejercicio no es malo. Ahorita ya que tenemos a nuestro coach, ¿no? Todavía no me inscribo, pero me voy a inscribir. Me voy a poner así como él, hermanos. Ya me vi. Ángel y yo nos vamos a inscribir, ya le dije, ya lo reté. Dije, mira, flaquito, vamos a ponernos fuertes, ¿no? Ya te comprometí. Y ante el mundo, porque se está grabando. No es malo, ¿verdad? Pero qué malo dirían que, ¿y por qué no vino el pastor? ¿Y por qué no vino? ¿Por qué no vino a predicar? Pues que está en el gimnasio. Está cumpliendo el reto. ¿Es algo bueno? Sí, es muy bueno. ¿Es necesario? Sí, es muy necesario. Pero cuando me desenfoca, entonces esto es un peso. ¿Sí nos damos cuenta? Y muchas veces de manera sutil, todos los que estamos aquí caemos en este tipo de errores. Todos. Y lo justificamos. ¿Qué? ¿Estoy haciendo algo bueno? ¿Qué de malo hay? No, no hay nada de malo. El problema es que estás desenfocado. También, otra estrategia que hace Satanás para impedirnos avanzar en la santificación es de que es un gran acusador. Constantemente nos está diciendo a nuestro oído que somos inútiles, que somos unos fracasados. Nos recuerda nuestras fallas constantemente, nos llena de culpa y eso nos aleja de la presencia de Dios. ¿Qué ganas de leer la Biblia si te sientes culpable e hipócrita? Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. Fíjense lo que dice Satanás. El acusador de nuestros hermanos. El que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ya viste a Omar que anda viendo? ¿Ya viste qué dijo tu hijito? ¿Ya viste lo que está haciendo, la actitud que tuvo? ¿Ya viste cómo anda? ¿Ya lo viste qué hipócrita es? ¿Qué mentiroso? ¿Te das cuenta? Y a nosotros también nos está diciendo cosas que es cierto, ¿no? O sea, en realidad lo que está diciendo no son cosas mentirosas. O sea, nos está recordando nuestras fallas. El detalle está en que esas armas que usa de acordarnos nuestros pecados pasados, de distorsionar nuestra convicción del espíritu, de dudar, de meternos en tela de duda las cosas, de distorsionar la verdad, de meternos en crisis existenciales, inclusive de decir, ¿será cierto lo que crees? ¿No estarás dentro de una mentira? Y nos pone en tela de duda las verdades de Dios. Y las estamos viendo, pero las dudamos. ¿Por qué? Porque Él nos pone en una duda tremenda. Y nos cambia la versión. Nos hace sentir indignos, hipócritas delante de Dios. ¿Qué ganas de leer la Biblia si me siento tan mal? Nos distorsiona. Nos dice, ¿ya hartaste a Dios? ¿Ya hartaste su paciencia? Va a terminar matándote. Eres un inútil, no sirves para nada. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros le creemos esas mentiras.
Le creemos esas mentiras. Y no entendemos que la culpa mal manejada paraliza nuestra vida en realidad. Nuestra santificación la paraliza. Hay una predicación que hicimos hace unos meses que se llamaba aliada o lastre precisamente, ¿verdad? Y que era la culpa. O sea, la culpa puede ser nuestra aliada porque por culpa nosotros podemos acercarnos a Dios y decir, esto hice mal, y que es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando dice que nos redarguye, ¿no? Pero también la culpa es un lastre tremendo en nuestras vidas que nos inutiliza, no nos deja avanzar y nos tiene ahí hechos a un lado de la voluntad de Dios. Y Satanás es un experto en eso. También otra cosa que hace es sembrando mentiras. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. No puedes cambiar. Siempre serás así. Dios ya no te va a usar. Ya estás hecho a un lado. Ya estás viejo. Ya estás acabado. Eres inservible. Vives solo del pasado, de tus victorias pasadas, de que yo antes hacía, deshacía, iba, compartía, me metía, decía. ¿Y ahora qué eres? Nada. Siempre has sido nada. Y lo peor es que nosotros le creemos esas mentiras, y creer mentiras detiene nuestro proceso. Hemos visto que desde el principio Satanás ha actuado con mentiras. Distorsionar la verdad es una mentira. Cambiar la verdad de Dios es una mentira. El ser humano le cree, nosotros le creemos. Siembra dudas sobre lo que Dios dijo. Minimiza el pecado, cambia la verdad. No es tan grave. Te quiere hacer sentir como confiado, decir, yo soy un cristiano maduro, ¿qué crees? A mí no me va a afectar. Ver esa escena pornográfica en esta película no me va a afectar. Escuchar este tipo de música no me afecta. Eso les afecta a los inmaduros, a los nuevecitos en el evangelio. A mí no, yo ya soy un cristiano hecho y derecho, huevo. Yo ya tengo mis convicciones y a mí no me afecta este tipo de amistades que estoy teniendo ahorita. ¿Algún testimonio? Justifica actitudes incorrectas. Tantas veces que he escuchado, le fui infiel a mi esposa por su culpa, porque ella no me daba lo que yo le pedía. Entonces conseguí quien sí me lo daba. Justificamos y embarramos a la mujer o a la esposa para justificar un pecado que nosotros queremos hacer. Y es una decisión que nosotros queremos tomar. ¿Me hace enojar? No, nadie te hace enojar. Tú decidiste enojarte. ¿Sí? Se presentó la ocasión. Ahí está. Tú decidiste tomarlo y tú decidiste enojarte. Tú decidiste, guardar ese rencor, tener esa amargura en tu corazón. Es una decisión personal. Tú decidiste no perdonar. Entonces embarramos a los demás y eso hace Satanás. En realidad es un mentiroso, es el padre de mentira. Juan 8:44 lo dice. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, diciéndole Jesús a los apóstoles, a los fariseos y saduceos y todos los terminados eneos que lo perseguían, ¿no? Y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿sí? No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de las mentiras. Y él nos miente constantemente, él distorsiona las verdades. Y la santificación entonces se va a detener cuando nosotros creemos las mentiras de él en lugar de la verdad de Dios. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces es de que nosotros desconocemos la verdad. Su palabra es verdad, dice el pasaje. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero nosotros desconocemos la verdad, porque la verdad, que es la Biblia, no la leemos. La verdad no leemos, ¿sí? No leemos.
no meditamos, no la hacemos parte de nosotros la Biblia. Muchas veces ni siquiera la abrimos en la semana. Y entonces no nos alimentamos. Entonces no nos llenamos de la verdad y hacemos caso a la mentira. La verdad entonces nos va a transformar. Y esto es una metamorfosis. ¿Por qué? Porque la verdad, que es la palabra de Dios, revela quiénes somos nosotros realmente delante de Dios. Revela nuestra identidad, como había dicho, delante de Dios. Y la palabra de la verdad es el logo, perdón, la palabra es logo, ¿verdad? Y la verdad es eso, es la única verdad, y es la verdad de Dios plasmada en este logos, en esta palabra, en la Biblia. Al entender nosotros esto, vamos a entender que la verdad va a revelar quiénes somos, y eso nos va a ayudar a transformar nuestra mente. Porque la batalla, la pelea de todo esto entre la verdad y la mentira se da precisamente en nuestra mente. Nuestra mente. Ahí es el campo de batalla entre la verdad y la mentira. Nuestra mente. Entre si le creemos a Dios en lo que es, en lo que somos y en lo que ha hecho con nosotros, o si le creemos a Satanás diciendo que no es cierto y distorsionando la verdad en tu mente. Por eso Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo. No te conformes con la mentira, ¿sí? Sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos entender a Dios, queremos entender su verdad, queremos entender su voluntad. Entonces en nuestra mente tenemos que renovar el entendimiento, transformándonos, no conformándonos a este siglo, a este mundo, a esta vida. ¿Cómo se da esto? Aquí la palabra transformaos viene de una palabra en griego que significa metamorfo. Y de ahí viene metamorfosis. Esto lo aprendimos en biología en la secundaria, ¿no? O en la primaria. Metamorfosis, ¿qué es? Es una transformación completa. Y la palabra metamorfosis y la transformación completa la podemos ver de manera natural en las mariposas. ¿Por qué? Porque la mariposa no nace con alas, no nace siendo mariposa. Todos hemos visto hasta películas que la mariposa viene de una oruga y la oruga es un gusano. ¿A quién les gustan los gusanos? Aquí no hay ningún Timón ni Pumba, ¿verdad? Que se coman los gusanos y diga, viscosos pero sabrosos, ¿verdad? No, o sea, el gusano es asqueroso. No sé, sentir la sensación del gusano es algo como, no sé, ¿verdad? Y más si es quemador, el de esos negros que tienen como pelos y sí te quema. Hasta a mí me dan ansias hasta verlos andar. Así como que anda el gusano y velo, ¿no? No sé, aquí alguien que sí les llame la atención y que diga, ¡ay, qué bonito animalito! No, quiero como mascota, no. O sea, es un gusano asqueroso que va por ahí deslizándose en el piso, dejando una pequeña estela de baba, lo que son las babosas, ¿verdad? Pues esa oruga, ese gusano que va ahí, llega, se sube con trabajos ahí a una hoja, a un árbol o a un lugar, ¿verdad? Que no lo vayan a mover. Y entonces se planta ahí y se hace un capullo. Y dentro de ese capullo entonces hay una metamorfosis, una transformación. De entrar en ese capullo un gusano asqueroso para nosotros, se convierte en una hermosa mariposa llena de colores. Tierna, muy bonita. O sea, es un cambio, esto es una transformación, esto es metamorfosis. O sea, no es un ajuste pequeño, es un cambio de naturaleza, completo. De pecador, a hijo. De esclavo a libre. De carnal
a espiritual. De no pueblo a pueblo, dice la Biblia. De perdido a salvo. De esclavo a libre. De no hijo a hijo. De desechado a heredero. Es entender la metamorfosis espiritual que Dios hizo en nuestras vidas y creerla. Es dejar de luchar por nosotros mismos y entender lo que somos delante de Dios y vivir con esta nueva verdad que en realidad renueve nuestra mente, ¿no? Porque la batalla entonces está en la mente. Necesitamos cambiar los pensamientos, corregir las percepciones, alinear nuestra vida con Dios. Y lo dice Efesios 4:23, donde dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente están las batallas, en realidad. Esta metamorfosis que se da entonces es algo que es una transformación completa en la cual la mariposa jamás vuelve a ser gusano. Una vez siendo mariposa no dice: ay, ya me cansé de ser mariposa. Uy, cómo vivía, yo vivía re bien como gusano. Cómo extraño la vida de gusano. Quisiera volver a ser gusano. ¿Será posible que esa mariposa hermosa que está volando pueda volver a transformarse otra vez en gusano y seguirse arrastrando entonces el resto de sus días? Biológicamente es imposible. La mariposa jamás vuelve a ser gusano. Y cuando dice ahí en Romanos 12:2 que nos transformemos, es una metamorfosis, o sea, que hagamos esa transformación, entendamos que esa transformación ya la hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que entender que no debemos siquiera extrañar nuestra antigua vida, porque ahora somos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron, porque dice Corintios que todas son hechas nuevas. No volvamos a extrañar la vida de gusanos y miserable que teníamos antes. No nos denigremos a eso, si quieran pensarlo. Y despreciemos y menospreciemos la metamorfosis espiritual que Dios ya hizo en nuestra vida. Y esto no es algo que dependa de nuestras fuerzas. Depende precisamente del Espíritu Santo. O sea, necesitamos apartarnos, necesitamos decidir conocer las Escrituras, necesitamos entregarnos de una manera consciente, necesitamos decidir por Dios y entender quiénes somos. Cuando nosotros entonces entendemos esta metamorfosis que Dios hizo en nosotros, podemos ver que la verdad entonces va a romper las cadenas que tenemos y que nos atan. Es no solo no escucharlas, sino en realidad entender que esas cosas que hacíamos antes ya no nos pertenecen a nosotros, ya no estamos ahí en ellas. O sea, la Biblia es tan tremenda en el sentido de que nos habla de la vieja vida que teníamos y que ahora no tenemos. Y Efesios capítulo 4, del 33 en adelante, dice: pues el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje y bendiga con sus manos al que tiene necesidad. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Si antes usabas tus palabras para decir blasfemias y un montón de malas palabras, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la necesaria para edificar a los que te oyen. O sea, deja de decir malas palabras, usa otras palabras. Ahora eres hijo del rey, tienes que hablar con propiedad. Así que esos insultos que te aventabas y esas palabras que veías, 5 malas palabras por una buena que decías, ya eres hijo del rey. Metamorfosis. Necesitamos cambiar eso. Cuando habla entonces de la palabra, es entender lo que dice ahí Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué?
nos hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No nada más es escuchar, no nada más es ver, sino conocer. Conocer la verdad es más profundo. Conocer es ya me habla de estudiar, ya me habla de meditar, ya me habla de aplicar a mi propia vida, es experimentarla. La verdad que crees va a determinar la vida que vives. Literalmente eso va a suceder, ¿sí? Y esa verdad entonces concluye que nosotros vamos a producir un fruto, o sea, va a ser algo muy visible. ¿Por qué? Porque la verdad produce un fruto. Como dice ahí Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. O sea, el fruto del Espíritu se manifiesta físicamente. Se manifiesta. No necesitas decir quién eres. Solo necesitas que te conozcan. Y eso es un fruto espiritual. Nosotros no lo podemos anunciar, se va a evidenciar, pues. Y tarde o temprano nuestras palabras se van a ir en nuestra contra cuando en realidad nosotros no vivamos lo que somos. La identidad como hijos de Dios que tenemos. Por eso dice Jesús: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Satanás no pelea por nuestra posición en Cristo, ni nos va a quitar la salvación. Él va a pelear por nuestro progreso en Cristo. Y esto es una guerra inevitable. Estamos en ella, estamos inscritos, estamos parados en la brecha de batalla. ¿Cuándo? Cuando decidimos creer en Dios, cuando decidimos creer en Cristo y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, ahí estamos paraditos en la línea de batalla ya. Nadie nos avisó, nadie nos dijo nada. Es una realidad, estamos ahí. Así como fuimos inscritos en una carrera, fuimos inscritos en una guerra espiritual que se vive y se pelea todos los días. Y la santificación entonces es un campo de batalla en donde la verdad pelea contra la mentira, el espíritu pelea contra la carne, la fe, ¿sí?, pelea contra los sentimientos o contra las emociones. Y lo que nosotros necesitamos hacer es llenarnos de la palabra de Dios, de la Biblia. Necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo que tome nuestras vidas, que nos revele esa identidad que tenemos ahora en Cristo y que vivamos conforme a lo que Él quiere que vivamos, su voluntad, consagrarnos a Él. Practicar el arrepentimiento constante. Saber que cuando nos equivocamos y pecamos necesitamos acudir al abogado que es Cristo y confesar nuestros pecados todos los días. No acariciarlo, no justificarlo, sino confesarlo. Necesitamos aprender a rodearnos con personas que no nos lleven por los caminos que a Dios no le agradan que nos lleven. Necesitamos cambiar nuestro entorno. Rodearnos de una comunidad sana. Perseverar aunque no veamos resultados pronto. Perseverar. Yo ahorita, después de que José Luis anunció esto, me fui para atrás y le dije: Ángel, nos vamos a meter en esto, ¿verdad? Y él: sí. Y ya dicen: ¿cuántos vamos a estar así? Y dije: pues en una semana, ¿no? Yo sé que una semana me va a doler en las piernas o los brazos del primer ejercicio que haga, ¿verdad? Una semana me va a doler. Y voy a irme al espejo y no voy a ver resultados. Yo decía: no más, qué flaco estoy, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Años perseverando en esto. Años. Pero ¿qué es lo triste? Que me desanime a la primera y diga: no, pues no veo resultados. Mira, un chiputito. Y vea sus brazos, ¿verdad? Así. ¿Cuántos años llevó a hacer esto? ¿Cuánta disciplina? ¿Cuánta perseverancia? ¿Cuánto esfuerzo? Y nosotros espiritualmente muchas veces estamos perdidos en eso. Por eso cuando dice: santifícalos en tu verdad,
hay algo que quiero terminar con esto que mi esposa escribió en un devocional. Se lo voy a publicar, un devocional que ella hizo. Y yo lo agarré, lo vi y se lo copié. Dice, en una conclusión de un devocional basada en este versículo, dijo ella: he sido escogido para cumplir con un propósito exclusivo para Dios, que implica una limpieza de mente que será dada por medio de las Escrituras a través de la obra del Espíritu Santo para forjar en mi vida el carácter de Cristo, en un proceso que implica mi voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Es una tremenda conclusión. Es entender lo que dice la Biblia de sí misma, donde dice: tu palabra es verdad. La palabra de Dios, dice ahí en Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un fin, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me encanta también lo que dice ahí en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios llega hasta el fondo de tu alma, de nuestra mente, de nuestra vida, y nos transforma. Metamorfosis, necesitamos exponernos a la palabra, llenarnos de la palabra. Decía el pastor Israel que cómo nos pega a este cuate, ¿verdad? Por todos lados. A mí me pegó algo que dijo hace años. Vino aquí y predicó, hasta lo invité ahí para que me ofendiera. Y que casi volteó, que casi me estaba viendo a mí, ¿verdad? Y así con su dedillo todo güero. Dios no bendice a los flojos. Y tú eres un flojo. Te da flojera leer la Biblia. ¿Cómo me pegó eso? Porque a veces me da flojera leer la Biblia. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Te da flojera leer? Sí, me da flojera leer la Biblia a veces, la verdad. ¿Pero qué tengo que hacer? Determinarme y quitarme esa flojera. Y aunque no tenga ganas, leerla. Leerla. Y es tan poderosa, tan rica, tan sabrosa la Biblia, que nada más hay que esforzarse tantitito y solito se vienen las ganas. Y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero primero es determinarte y hacerlo. Si tienes sueño, mastica un chile, lávate la cara, enchílate, despiértate, esfuérzate, determínate. Pero necesitamos exponernos a esta palabra hermosa de Dios. El creyente entonces es esa oruga que entiende que la oruga no se esfuerza por volar, sino que simplemente se transforma. Se transforma y va a volar. Y es el creyente. No tiene que preocuparse por intentar mejorar su vieja naturaleza. La vieja naturaleza será pecaminosa y morirá pecaminosa toda la vida. No intentes corregirla. Lo que tienes que hacer es recibir la nueva y alimentar la nueva que ya tienes de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces la nueva naturaleza va a aplastar a la antigua naturaleza. El nuevo hombre va a aplastar al viejo hombre. Las nuevas vestiduras van a opacar a las viejas vestiduras. Pero muchas veces nosotros perdemos el tiempo queriendo arreglar y remendar y limpiar lo malo que somos. Y estamos entonces queriendo maquillar, queriendo matizar, cuando en realidad nos damos cuenta que creyendo en Dios, creyéndole en la posición que somos, la identidad que tenemos, va a aplastar y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de cómo cambiamos, de cómo fuimos transformados, de cómo ahora estamos volando
cuando antes nos estábamos arrastrándonos como un asqueroso gusano. Es entender que estamos en una guerra inevitable, pero que necesitamos pelear con la nueva naturaleza y entender que el enemigo pelea por mantenernos lejos de la verdad, pero saber que una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, entonces si está revelada rompe 1000 años de esclavitud o años de mentiras en nuestras vidas. Es entender que necesitamos exponernos diariamente a la palabra, filtrar nuestros pensamientos a la verdad de Dios, permanecer en la presencia de Dios, no importando cómo nos sintamos o cómo estemos, rechazar las mentiras inmediatamente, entender que tal vez nosotros hemos creído en mentiras, tal vez eso nos ha tenido limitados en nuestra vida, nos ha dejado inutilizados, no nos deja avanzar. Y es entender que la verdad está aquí en nuestras manos y que nosotros podemos tenerlas. Entender que nosotros no somos transformados por lo que sentimos, sino somos transformados por la verdad que hemos creído, que es en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres, Señor, en nosotros, por cómo, Padre, nos has declarado, Señor, tu verdad, que es la verdad absoluta, Señor, en nuestras vidas. Y gracias porque tú nos has dicho, Señor, que nosotros podemos ser santificados en tu verdad, que tu palabra es verdad, que estamos en una guerra inevitable, que esta guerra se vive todos los días, Señor. Necesitamos estar enterados de esto, entender, Padre, que tú has vencido, que tú eres mayor que el que está en el mundo y que has vencido al mundo, Señor, y que tú estás con nosotros. Es creerte a ti, Señor, más que creernos a nosotros mismos o creer en las artimañas del diablo. Es entender, Señor, que tenemos una nueva naturaleza que nos transforma, que hace una metamorfosis en nuestra vida y que ya la ha hecho de manera espiritual, y no anhelar nuestra vida pasada, Señor, que era una vida que se arrastraba como un gusano. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias porque yo sé que tú estás haciendo transformaciones poco a poco, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros estamos en un proceso, Señor, de santificación, en un proceso, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, levantar nuestro rostro, levantar nuestras manos y decirte, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, para ser usado por ti, donde tú quieras y como tú quieras. Gracias, Padre, por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén.